Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El 2022 avanza y se presenta como un año con múltiples retos para la región de América Latina. El desafío de la pandemia del COVID-19 persiste y será un tema transversal para todos los países de la región, que además deben hacer frente a las diferentes situaciones, a las particulares que se les va a ir presentando a lo largo de este año. Algunos de los países van a tener elecciones presidenciales que podrían marcar un nuevo rumbo político. En general, la región tendrá que hacer frente a una profunda crisis económica, al desempleo, la crisis de la deuda y también el malestar social. También será el año en el que podríamos estar ante la consolidación de ciertos modelos de gobierno en algunos países determinados. Será un año de desafíos en materia medioambiental, de derechos humanos, migración y la lucha contra el crimen organizado. Hoy en el debate de France 24, el panorama general de América Latina de cara al 2022 es nuestro tema de análisis. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Mauricio Jaramillo. Él es analista, internacionalista y también profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. También está con nosotros Gaspar Tapia. Él es cientista, político y analista internacional latinoamericano. Está conectado con nosotros desde la ciudad de Santiago, en Chile. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con todos los comentarios y las preguntas sobre este tema. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, también en Twitter, como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Mauricio, que fue el primer invitado que presenté. Como lo decía, él está en la ciudad de Bogotá y comienzo haciéndole la pregunta de apertura a la discusión, un panorama general. Mauricio, bienvenido al programa. Y en líneas generales, ¿cuáles van a ser esos hechos que va a estar enfrentando la región de América Latina, las dificultades, los momentos que podemos estar viendo en los próximos meses a lo largo de este año? Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un saludo. Gracias por la invitación. Yo pensaría que hay como tres líneas en términos generales. En primer lugar, hay dos procesos electorales que serán determinantes para el futuro de América Latina, Brasil y Colombia. Tienen mucho que ver, en primer lugar, porque son gobiernos de derecha que han desgastado un poco el discurso neoconservador. Esto además va a tener un efecto muy seguramente en la correlación de fuerzas izquierda-derecha en la zona. En segundo lugar, tenemos temas que han golpeado a América Latina en el último tiempo. Uno es el de la migración, Venezuela, Haití, América Central, etcétera. La migración, que no era necesariamente un tema relevante en la agenda latinoamericana, en el último tiempo se ha convertido en un tema inexorable, digamos, no solamente en los escenarios micro, sino que el tema es cada vez más importante. Hay que recordar a la gente que Venezuela es el país hoy del mundo con un mayor número de desplazados, incluso por encima de Siria. Y terminaría diciendo que un tercer tema que va a ser importante en América Latina pasa obviamente por lo que pasa en Venezuela. La oposición ha anunciado que va a empezar un proceso de revocatoria de mandato contra Nicolás Maduro, y esto sugiere pues básicamente dos caminos: o bien que la oposición siga por este camino de deshacerse de Maduro, o que se retome un poco el tema de la negociación. Sí. Aunque sea un tema, digamos, doméstico o interno, pues es un tema que de todas maneras concita el interés de América Latina. En resumidas cuentas, Mauricio, procesos electorales, la migración y la situación política en Venezuela serían los tres temas para destacar desde su punto de vista. Veamos qué dice Gabriel Tapia en la ciudad de Santiago. Bienvenido al programa, Gabriel. ¿Y cuáles serían sus impresiones en líneas generales del panorama de nuestra región para este nuevo año? Ok, muchas gracias por la invitación. Una aclaración, mi nombre es Gabriel Gaspar. Gabriel Gaspar, pero mira, perfecto, hago la corrección. Que toda América Latina tiene un piso común de dos procesos que la atraviesan, ¿no? Uno es la pandemia, con todos sus vaivenes en cada país de cómo se administra, y unido y explicándola también está el tema de la recesión económica que ella ha provocado, dada, bueno, las cuarentenas, el cierre de actividades. Y esto es un piso común para todos los países de América Latina. Frente a esta situación que genera mucha precariedad y muchas dificultades a la población, esta en general demanda protección social. Y protección social medida en
expresada en medidas contra el desempleo, protección social en materia de salud, protección social en materia de previsión, etcétera. Y la realidad también preexistente es que merced a un modelo de privatización y desregulación y achicamiento del Estado que más o menos se da en casi todos los países de la región en las décadas anteriores, los mecanismos de protección social del Estado son muy débiles y han tenido que sobre la marcha reaccionar y bueno, con distintos resultados, podríamos decir. Claro. A eso se suman los temas habituales de la región. Yo diría en este caso la migración, compartiría mucho con lo que dijo Mauricio. Haciendo un señalado, la migración no es nueva en América Latina, pero la diferencia es que antaño la migración era básicamente de sur a norte, vale decir, era desde la cuenca del Caribe, de Centroamérica, sí, Caribe y México en particular, hacia Estados Unidos. La diferencia que se da ahora es que la crisis venezolana generó una expulsión de población que abarca virtualmente todo el continente y en particular a Sudamérica. Gabriel, desde la ciudad de Santiago, en Chile. Bueno, ya lo decía yo en la introducción, el tema de la pandemia de COVID-19 sigue vigente, seguimos haciendo frente a esta emergencia a nivel global y va a ser un tema transversal que le concierne a todos los sistemas de salud de toda la región de América Latina. La variante Omicron sigue avanzando y en este tema también vimos desigualdades. Países que avanzaron muy bien en el tema de la vacunación, en la prevención, tipo Chile, Uruguay, países que se quedaron un poco rezagados, países como Cuba que pudieron desarrollar sus propias vacunas a nivel local y las dificultades que se ha venido presentando. ¿Qué panorama podemos analizar en torno a lo que nos puede traer la pandemia, que es completamente incierto, lo sé, pero comienzo preguntándole a Mauricio, este tema, ¿cómo va a afectar entonces a la región? ¿Cómo va a afectar esto a nivel político? Ya llevamos 2 años de pandemia y ya vemos consecuencias claras. Yo creo que la pandemia va a seguir siendo importante, pero no creo que sea el tema definitivo este año. Creo que, sobre todo en términos políticos, los efectos que iba a tener la pandemia me parece que están relativamente superados, aunque aquí nadie sabe qué puede pasar en términos de salud. Por ejemplo, es muy poco probable que se vuelvan a retrasar procesos electorales como pasó en Chile, como pasó en Bolivia. Es muy poco probable que los gobiernos vuelvan a acudir a decretos de emergencia o que se presenten situaciones de polarización como la que vivió la propia Colombia. Entonces yo creo que si bien la pandemia va a seguir siendo un tema importante de política pública, el tema que va a marcar la agenda es el que señalaba mi colega Gabriel y que tiene que ver con la reactivación, pero yo no veo, digamos, una pandemia que siga teniendo un efecto político como lo vimos 2020 y 2021 y que condicione de alguna manera los procesos electorales, los procesos políticos. Me parece que ya la región tiene una inercia propia, estamos pasando más en pospandemia. Se habla de la vacunación hoy está mucho menos politizada de lo que estuvo en el 2021, entonces me parece que por lo menos en términos políticos, no hablo en términos sanitarios, no veo un efecto muy, digamos, representativo de la pandemia. Sí, Gabriel, su opinión al respecto. Bueno, yo diría que la pandemia desgraciadamente llegó para quedarse y para ir mutando en distintas formas que no sabemos cuándo va a terminar. Y por tanto hay que tomarla como un dato más. Ahora, ¿cómo la enfrentan cada país? ¿Con qué estrategia, etcétera? Bueno, eso es diferente y aquí en lo personal uno podría echar de menos unas coordinaciones básicas entre los distintos países, porque indudablemente la pandemia no es un tema de un solo país, ni siquiera de la región, es un tema global. Y los países latinoamericanos hemos sido incapaces, hay que decirlo con todas sus palabras, en poder coordinar formas de cooperación básicas, por ejemplo, que o toda la región o algún grupo pudiéramos negociar formas de contratos y compromisos con los grandes laboratorios, que obviamente entregado cada uno a su dimensión y a su suerte, no todos tienen las mismas posibilidades. Y ahí cabría decir, y con esto concluyo, que los mecanismos de coordinación regional, los mecanismos internacionales de América Latina han sido absolutamente inoperantes. Pueden haber muchas razones, pero no han cumplido una coordinación básica. ¿Qué decir incluso de un tratamiento conjunto al tema de la migración? Sí. Entonces, estamos ahí ante una pandemia que va a ser constante, va a cambiar, va a mutar,
La reactivación económica, por tanto, va a seguir con dificultades y frente a eso la respuesta de América Latina va a ser disgregada, desgraciadamente, salvo que nuestros gobernantes reaccionen. Gabriel, para redondear este tema de la pandemia, porque tengo que abordar diferentes temas para la región, es un tema muy amplio. Si algo nos recordó la pandemia del COVID-19 y nos ha recordado hasta el día de hoy, porque era algo que ya sabíamos que estaba ahí, pero nos hizo memoria, es la precariedad de los sistemas de salud en la región y la presión que están recibiendo por los diferentes picos de la pandemia. Esto, el tema de la salud para la región, ¿pasará a ser algo prioritario a raíz de esta pandemia? Ahora que los gobiernos están un poco más tranquilos, ¿podrán ponerse a pensar y darle prioridad, sobre todo en estos países donde hay procesos electorales? ¿Podría entrar a ser un tema importante? A ver, yo diría que la sociedad latinoamericana no está muy tranquila, no sería mi diagnóstico, pero en segundo lugar, la salud es una prioridad para todo gobernante. El problema es que en América Latina, en la mayoría de los países, digamos, y con intensidades distintas, buena parte de los servicios de salud se privatizaron. Es decir, la salud, que es un derecho constitucional en la mayoría de los países, se entregó a la gestión privada, una parte de ella, lo cual no está mal, pero se debilitó mucho la estatal, con lo cual en la práctica se creó una desigualdad, para decirlo en palabras sencillas. Con dinero se tiene un buen seguro de salud, sin dinero se está sometido a sistemas de salud público que están muy desfinanciados. Y eso, que era notorio desde antes de la pandemia, se agudizó con el COVID. Se profundizó. Paso a preguntarles ahora por el tema de la economía, la recuperación económica de la región, la generación del empleo, la reducción de la pobreza, que sigue siendo una gran deuda pendiente en la región. América Latina estima va a crecer 2,6% para el 2022 y un 2,7% para el 2023, después de que tuvo una fuerte recuperación a pesar de todas las dificultades durante el 2021, con una recuperación promedio del 6,7%. Son solamente cifras como para darnos unas ideas globales. Mauricio, el tema de la economía, perspectivas de lo que puede llegar a ser para este 2022, su opinión. Bueno, primero, estoy de acuerdo con Gabriel, es una región que tiene muchas asimetrías, es decir, no se puede hablar, por ejemplo, de algunas de las economías que hoy están incorporadas a los circuitos internacionales, como en el caso de Chile, como en el caso de Perú, como en el caso de México, hasta cierto punto Argentina, y luego países que han experimentado en el último tiempo un rezago importante, como en el caso de Haití. Obviamente la crisis venezolana pues merece un comentario aparte. Entonces, eso es lo primero, es una región asimétrica. Y lo segundo es que por más de que haya previsiones de crecimiento, porque casi todos los países van a crecer, incluso Venezuela va a crecer por primera vez en 7, 8 años, el desgaste social es muy grande por la crisis económica. La CEPAL calcula 40 millones de nuevos pobres, 45 millones de personas que van a perder sus empleos y 8 millones más de personas en pobreza extrema. Entonces esto implica un poco el reto, algo que ya mencionaba Gabriel, de desmontar esta idea de que el Estado en su mínima expresión es una buena idea. Vamos a tener que volver a la época en que el Estado regulaba, en que el Estado intervenía. Va a ser muy difícil que América Latina se recupere si todo se deja en las manos del mercado. Acá lo importante es que los Estados, digamos, que recuperen los sistemas sociales que fueron denostados en la década de los 90 y se dejaron en manos de privados. Es importante que, y en esto depende mucho de lo que pase con la economía global, hay que ver cómo sigue la crisis sanitaria. Hay algunas zonas de América Latina que dependen mucho del turismo, hay algunas zonas de América Latina que dependen mucho de la demanda de materias primas en países como Asia y en países de Asia más bien como China y como la India. Entonces hay factores, si se quiere, internos, y en eso tienen mucho que ver los procesos políticos, y hay factores globales. Veremos qué pasa con la economía global. A esto yo le sumo, meto aquí un poco de información, es la tensión que hay en torno a la financiación en general en la mayoría de los países, y también el estrés que tienen algunas economías de la región en torno a el tema de la deuda. Aquí podríamos poner un ejemplo muy claro, y es Argentina, que enfrenta otra vez negociaciones y enfrenta una complicada situación con la deuda a nivel internacional. Gabriel, su opinión en temas en torno a lo económico. Bueno, yo lo primero que me nace es decir que la recuperación, las cifras de crecimiento del año 21, si bien son positivas, se toman en consideración al año anterior, que es el 2020,
en la cual todos tuvimos una caída estrepitosa por el COVID. Claro. La cuarentena, el encierro, la paralización de faenas y labores. Entonces, el 2021, más que un crecimiento, es un rebote, producto de una mejoría, un alivianamiento, un alivio de las situaciones de cuarentena y de inmovilidad que eso produjo. Por tanto, el horizonte de la reactivación, y vuelvo a señalar aquí que no es solamente un tema puramente de economía, sino que también requiere un tipo de acuerdos sociales, un acuerdo de pacto social, porque no se basta con crecer, sino también cómo se redistribuyen los frutos de ese crecimiento. Y ahí tenemos sociedades muy disconformes. Nuevamente las asimetrías son grandes, en este caso. Hay países como Argentina que tienen una deuda gigantesca y pagable en estas condiciones, con un país que era clásicamente un país de capas medias, hoy día es un país que tiene arriba el 40% de pobreza y una inflación de un 50%. Entonces, la situación de Argentina es una situación paradigmática, digamos, comparado con el resto de la región. Hay reacciones diversas. Yo miro algunos países de América Central, por ejemplo El Salvador y Ortega, que si bien tienen signos políticos muy distintos, coinciden en una conducta, y es que buscan el paraguas chino, sí, y distanciándose de su conexión con la economía norteamericana. No voy a juzgar, no voy a opinar de eso, digo que simplemente es distinto su trayectoria histórica con relación al movimiento que están haciendo, y vamos a ver cómo les resulta a cada quien, independiente del signo político que tienen. sí. En resumen, la economía va a seguir siendo un desafío, pero no solo cómo reactivar la economía, sino también cómo redistribuir en medio de una sociedad que está muy castigada en su capacidad de consumo, en su seguridad y, bueno, con todo el malestar social que esto provoca. Sí. Gabriel, Mauricio, avanzo con otro tema de la agenda y lo mencionaba Mauricio en su panorama general, y es el tema electoral. Hay tres procesos presidenciales importantes: Costa Rica, Colombia y Brasil. Costa Rica es el primer país que va a tener este proceso electoral en el mes de febrero. Es tal vez una muestra de consolidación de su sistema democrático. Eligen también a vicepresidentes y a 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Colombia tal vez es uno de los casos más interesantes porque se debate entre dos perspectivas políticas muy distintas. Y Brasil pues entra de nuevo en la escena política Lula, el legado que puede dejar Bolsonaro, si puede aspirar o no a renovar sus votos y mantenerse en la presidencia. Gabriel, sus impresiones a nivel electoral, de lo que, más allá de lo que he destacado yo para la introducción del tema. Lo primero, caracterizar que durante la pandemia hemos tenido muchos procesos electorales en América Latina, ¿no? Y cambios de gobierno. Sí. Y hay una sola constante, porque yo escucho mucho la teoría del péndulo, pues, pero la única constante que uno puede ver en todos los procesos, los resultados electorales, es que las fórmulas oficialistas han sido derrotadas. Y eso vale para todas las elecciones que se han hecho en la región. También destaca la estabilidad que se da en algunos países, pero que son clásicamente los estables, que es Costa Rica y Uruguay. Lo cual habla no solo de un proceso electoral estable, sino de una sociedad democrática, estable y republicana, que es muy admirable y yo creo que es muy envidiable. Respecto al tema de Colombia, yo me gustaría más bien escuchar a Mauricio, que obviamente conoce mucho mejor que el servidor esa situación. La pregunta mía es que, habiendo segunda vuelta, las encuestas hoy día colocan a Gustavo Petro en primer lugar, pero no sé si en segunda vuelta lograría mantener ese primer lugar. Esa sería una interrogante. En el caso de Brasil, el expresidente Lula marca un 47% hoy día en las encuestas, mientras el presidente Bolsonaro marca un 20%. Bueno, las elecciones son en octubre, así que todavía queda trecho. Y de aquí a octubre puede ser una eternidad en materia política. Y las elecciones de Costa Rica, bueno, son estables. La única novedad que yo veo en las elecciones de Costa Rica es que esta vez van muchos candidatos, o sea, casi 20. Y eso obviamente con un sistema donde gana el que obtiene a lo menos 40% de los votos, se ve muy difícil con esta dispersión. Entonces va a haber segunda vuelta y entonces mejor
yo creo que esperar a que eso se desenvuelva. Sí, Mauricio, su opinión. Sí, yo coincido con lo que ha dicho Gabriel. Añadiría dos cosas. Lo primero, la elección brasileña creo que es muy importante porque lo más probable es que, como ya lo mencionaba, se dé el retorno del Partido de los Trabajadores y esto puede significar, primero, el retorno de Brasil a los espacios multilaterales de los que se fue alejando paulatinamente con Jair Bolsonaro. Esto puede implicar un nuevo rol de Brasil en la CELAC. Esto puede representar un papel mucho más activo de Brasil en el G22, como lo había ocurrido desde que se restableció la democracia a mediados de los 80. Entonces me parece que lo de Brasil es mucho más importante para la región que incluso que para la misma política interna. En Colombia, por primera vez en la historia, desde que es democracia en Colombia, el progresismo tiene un chance real de llegar al poder. Como mencionaba Gabriel, pues las encuestas le dan la victoria a Petro en la primera vuelta. En la segunda vuelta va a ser difícil porque prevalecería un poco esta lógica que, por ejemplo, prevaleció en Ecuador para derrotar a Andrés Arauz de todos contra, para evitar un poco que llegue a la izquierda al poder. Y creo que en Costa Rica pues está marcada por la fragmentación, algo que ya habíamos visto en otros escenarios de América Latina. El propio Perú, por ejemplo, donde también había muchos candidatos, nadie se perfiló en la primera vuelta y finalmente por el efecto rebote terminó ganando Pedro Castillo. Entonces me parece que los tres procesos demuestran un poco el descrédito de los partidos tradicionales y un poco elecciones que se llevan a cabo en escenarios de enorme incertidumbre. Manteniéndonos en el tema político, Mauricio, ¿qué efecto puede generar esos procesos electorales que hubo el año pasado? Usted lo mencionaba, el de Perú, también el de Chile, que marcó un cambio también, una alternancia en el poder. Todavía no se ha investido como presidente oficialmente Gabriel Boric, pero lo hará próximamente. ¿Esto qué puede generar en estos procesos electorales que tenemos para este año, precisamente Costa Rica? Y yo creería que más que todo Colombia, viendo un poco el espejo de lo que sucedió en Chile y en Perú. ¿Cómo lo ve usted? Y también aprovecho para hacerle el resto de la pregunta que va en torno a la consolidación, si se le puede llamar así, de gobiernos como el de Ortega, que se mantiene en el poder. ¿Qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Vamos tocando esos temas para adentrarnos hacia esos dos casos específicos. Bueno, yo pienso que lo primero es que en América Latina hay muchas izquierdas, pero para no complejizar la respuesta diría que hay dos. Hay una tradicional, clásica, que todavía cree que no debe haber mercado, que a veces en algunos contextos coquetea con el autoritarismo, siendo los casos emblemáticos Nicaragua, Venezuela y Cuba. Me parece que es una izquierda que en el último tiempo se ha cerrado. Y luego me parece que hay un progresismo. Hoy que la izquierda tradicional llega al poder en América Latina es muy difícil, es casi que imposible, y lo vimos tanto en la elección de Pedro Castillo con la de Gabriel Boric. A los dos les tocó seducir a muchos sectores de centro. Digamos que a Gabriel Boric con el solo apoyo del Partido Comunista no le hubiera alcanzado. A él le tocó acudir al Partido Democristiano, al medioambientalismo, a Marco Enrique Sominami con el progresismo. Entonces me parece que esta izquierda es un poco la que está marcando la parada y creo que en el último tiempo, y lo digo también para los escenarios de Costa Rica, Brasil y Colombia, se ha desmontado, Santiago, el mito del castrochavismo, es decir, la izquierda, y lo vemos con Castillo, lo vamos a ver muy seguramente con Boric, ha demostrado que no necesariamente sigue el mismo libreto de Venezuela, y aunque obviamente intervenga el Estado mucho más en el mercado, pues no tiene sentido hablar de expropiaciones masivas, nacionalización, darle la espalda al comercio internacional. En general, estamos hablando de una izquierda y un progresismo mucho más abierto. Gabriel, su opinión. Comparto mucho esto de que es difícil encasillar en un solo concepto a múltiples alternativas políticas. Me refiero en este caso a la izquierda. Porque obviamente existe una izquierda tipo ALBA, digamos, ¿no? Incluso ahí hay diferencias, tanto en modelo económico. Pero, sobre todo, yo diría que si hubo un rasgo común que usó los sectores más conservadores en América Latina en distintas elecciones fue con la amenaza de que si ganaban sus oponentes, cualquiera sea, lo que iba a pasar en esos países era que iba a ser un remedio de Venezuela, ¿no? Y el triunfo del comunismo. Quiero aclarar una cosa. Gabriel Boric lo apoya una coalición de fuerzas
del Frente Amplio, que es un grupo de partidos en su mayoría muy nuevos y de gente muy joven, grupos ambientalistas, y también el Partido Comunista. O sea, no es el candidato del Partido Comunista, digamos, ¿no? Aunque obviamente los sectores conservadores trataron de usar hacia el miedo del anticomunismo, ¿no? Y lo que refleja las elecciones del último tiempo, si uno mira las de Bolivia, las elecciones de Perú y la chilena, es que ese mito ya no resultó. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas. Por ejemplo, la experiencia, y disculpen la autorreferencia chilena, pero dado que estamos con Boric, la experiencia y el recuerdo que deja el legado de Michelle Bachelet en Chile, que es de una alternativa que busca la inclusión, la paridad, la defensa del planeta y la modernización y el mejoramiento de la calidad de la democracia. Sí. Es difícil de poder, desmontarla con un anatema del tiempo de Guerra Fría. Claro. Entonces, en el caso particular, ya para cerrar con el tema de la candidatura de Boric, el presidente electo tiene 35 años, nació, creció después de la democracia, no conoció la dictadura, no la padeció, como tampoco no padeció otro, es una izquierda que no tiene ningún santuario, ¿no? En ninguna otra capital, ninguna otra revolución antigua que defender con todas sus virtudes o sus problemas, digamos, ¿no? Y también es una alternativa que conecta muy bien con los desafíos actuales, que es la defensa del planeta, salvar el planeta, la inclusión de género, la lucha contra toda discriminación, la apertura cultural, en fin, que son temas más, como aquí la prensa lo llama millennials, y que muestran un progresismo que va más acorde y en mejor sintonía con los nuevos tiempos de la sociedad. Gabriel, Mauricio, quiero que pongamos la lupa en la región de Centroamérica porque hay 3 casos muy particulares. Vemos el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ampliamente criticado a nivel internacional por estar socavando un poco los valores democráticos de ese país, así lo dicen muchos analistas, no lo estoy diciendo yo. Honduras da un cambio en materia política con la nueva presidenta que tomará las riendas del país, y Nicaragua, pues Gabriel Ortega se mantiene para un 5º periodo presidencial allí en ese país centroamericano. Sus impresiones, Gabriel, comienzo por usted, sobre el caso centroamericano, estos 3 países. Bueno, yo diría que tenemos unas curiosas coincidencias. Por ejemplo, lo señalaba al comienzo, entre el gobierno de Bukele y de Ortega hay enormes diferencias ideológicas, ¿no? Uno es cargado del ultraliberalismo y el otro, partido de la agrupación del ALBA. Sin embargo, en su proyección internacional coinciden, porque buscan el alero chino y se distancian de Estados Unidos. Y en el caso de Honduras, la alternativa que surge más bien es una respuesta de una sociedad que está agotada por la violencia, por las maras y por la corrupción. Esos son los ejes que explican el triunfo de Xiomara, en mi humilde opinión, ¿no? Contra una fórmula de gobierno que el presidente Hernández, que tiene problemas de la justicia, no con la justicia de Honduras, sino con la justicia de Estados Unidos, por el conjunto de cargos y procesos que se desarrolla. Entonces, lo que uno puede ver es una situación muy compleja que explica también la violencia, que explica también la migración, una migración nueva, porque antaño la migración a Estados Unidos, que no tiene nada de nueva, era de hombres solos, de padres o los hermanos mayores que de allá remesaban. Pero lo que estamos viendo hoy día son migraciones de familias completas, que ya no solo van a buscar el sueño americano, sino que van huyendo de la violencia en sus respectivos países. Por tanto, hay una recomposición, en mi opinión, del panorama político centroamericano. Desgraciadamente, después de 30 años de los distintos acuerdos de paz que le pusieron el fin a esas guerras. Ya voy llegando a la recta final del programa. Mauricio, su opinión sobre este caso centroamericano antes de hablar de Venezuela y Haití. Yo pensaría y comenzaría diciendo que el caso nicaragüense, que es el más llamativo, porque es el más definitivo, entra en una nueva etapa. Creo que el sandinismo abandonó definitivamente a esta versión que tenía en la década de los 80, que era un sandinismo compatible con la democracia liberal, y ahora empieza una nueva fase que muy seguramente va a terminar con una radicalización del discurso
y convirtiéndose Rosario Murillo en la heredera del poder. Luego me parece que Honduras empezó un nuevo ciclo, un ciclo catalogable como progresista con Xiomara Castro. Honduras se une a estos nuevos gobiernos que yo creo que no van a necesariamente acercarse al modelo venezolano, van a ser muy cautos y habrá que ver cuál es el impacto que esto tiene en la política regional. Ya con su esposo Manuel Zelaya vimos una Honduras muy cerca del ALBA, del que hablaba ahorita Gabriel, pero yo pensaría que habida cuenta de la tragedia venezolana, va a ser mucho más cauta en política exterior, como lo ha sido, por ejemplo, Gabriel Boric o el propio Castillo en el Perú. Y finalmente, en El Salvador es un caso aterrador, porque es un autoritarismo que ha funcionado. Nayib Bukele no solamente es autoritario porque pues, le ha metido la mano a las cortes, sino que además es un presidente tremendamente popular. Y esto sugiere que América Latina sigue siendo una tierra fértil para los autoritarismos. Me quedan 2 minutos para cerrar el programa. Quiero cerrar tal vez con el caso más complicado, que es Haití. La crisis es a todo nivel, político, económico, social, medioambiental. Es muy difícil lo que está sucediendo allí y también un poco Venezuela, los retos que tiene. Rápidamente, Mauricio, para el cierre. Muy rápidamente, yo pensaría que lo de Haití es escandaloso que todavía no sepamos por qué quién mató a Jovenel Moïse, y eso habla de las dificultades enormes institucionales que tiene Haití como Estado, y obviamente un Estado que salió de la agenda de América Latina desafortunadamente. Y en segundo lugar, en Venezuela, recordar que hay una reactivación económica que está en curso, el proceso en México que va a ser clave para la estabilidad de la región, y una oposición que sigue ganando terreno, pues porque se está unificando cada vez más. Y Gabriel, lo dejo para el cierre, sus impresiones de Haití y Venezuela. Bueno, sobre Haití yo creo que comparto esto. Haití es la región, el país más atrasado de la región y con mayores dificultades y con una institucionalidad muy precaria. Y por tanto lo que corresponde ahí es un nation building, una reconstrucción de nación en la cual tenemos que cooperar todos, porque en definitiva es evidente que con sus propios recursos, con sus debilidades, la sociedad haitiana necesita de apoyo, y ahí la experiencia también de estos años, estoy hablando de los años que operó la operación de Naciones Unidas, la MINUSTA, demostró que muchas veces la cooperación, los distintos países destinan muchos recursos, pero esos recursos los destinan condicionados, condicionados a que con eso se financien operaciones para funcionarios o empresas o ONG de los países donantes. Entonces, en la práctica lo que llega a cooperación es muy poco. Claro. Y sobre Venezuela, yo diría que aquí hay fenómenos como el de la recuperación económica, al menos el fin de la hiperinflación. Yo diría que lo más notorio, hay una fuerte dolarización y hay situaciones políticas novedosas, como el triunfo de la oposición en Barinas. Y yo también diría que una oposición muy, hoy día, sin la identificación tan rotunda con el presidente interino Guaidó. Y se nota que hay ¿cómo se llama? Recomposición de liderazgos. Sí. Gabriel Gaspar y Mauricio Jaramillo, muchas gracias por haber hecho este análisis para nuestra audiencia en France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. A los dos invitados les agradezco haber estado con nosotros y a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros.